Bueno, como pueden ver entonces aquí, que dice el descubrimiento de América, es el tema número 5. Entonces, el descubrimiento de América se puede entender a través de algunas causas que impulsaron a los reyes católicos de España, que en ese entonces era el rey Fernando y la reina Isabel del reino de Castilla y Aragón, efectivamente. Ellos impulsaron estos viajes, estas expediciones, por varios motivos, ¿verdad? Básicamente había un deseo de riqueza, de encontrar oro para acuñar la moneda. Había una situación donde Europa estaba bloqueada porque en el lado oriental del continente los turcos habían conquistado una ciudad bien importante que era paso para el comercio, que se llama Constantinopla. Se llamaba Constantinopla, actualmente se llama Estambul. ¿Okay? Entonces, como estaba ahí el bloqueo, pues se estaba buscando rutas alternas para llegar a el oriente, específicamente a las islas de Asia, donde comerciaban especias, ¿verdad? La India y a las islas de ahí de Asia. También hay que rescatar aquí que habían nuevos avances técnicos y científicos en esa época que hacían posible emprender una empresa de ese calibre, ¿verdad? Esto hizo posible que las ideas que se manejaban en esa época dieran impulso. Por ejemplo, en cuanto a la búsqueda de las nuevas rutas marítimas, aquí pueden ver que tengo este mapa. Aquí pueden identificar la zona donde se pretendía llegar, esta zona del sudeste asiático. Y la idea era hacer comercio con estas especies que pueden ver ustedes aquí, estas especias que eran muy importantes en esa época, sobre todo para preservar la carne. ¿Por qué? Porque si usted mata una vaca para consumo, esa carne bastante, y a menos que se la coman muchas familias en unos 2-3 días, pues entonces si no se come y se guarda, se empieza a podrir. Entonces lo que se hacía en ese entonces era cuando la carne ya estaba en un estado semi-putrefacto, pues entonces la adobaban con especias para amortiguar el mal sabor. Okay. Entonces, por eso era tan importante también esto de estas especias, aparte de que muchos de los nobles europeos, de la gente privilegiada de Europa, utilizaba ropa de seda, y eso solo se adquiría en el oriente, ¿verdad? Muchas de las cosas que utilizaban los nobles provenían de esa parte del mundo. Ahora bien, dentro de esos avances científicos que les estaba mencionando, algo bien importante es que los chinos para el siglo XVI ya habían desarrollado lo que es el invento de la brújula, utilizando el magnetismo del planeta. El invento de la brújula hace posible que uno se pueda orientar en el alta mar. Ya cuando está en mar adentro, poder distinguir dónde quedan los puntos cardinales, y eso es importantísimo para no extraviarse. De igual manera, se había desarrollado lo que es el astrolabio, que aquí lo pueden ver en esta imagen, que era un instrumento que servía para ubicar las principales constelaciones en el firmamento, y a partir de ahí guiarse también, orientarse en el mar durante la noche a través del movimiento de los astros. También para esta época, los cartógrafos, sobre todo los portugueses, habían hecho bastantes cartas cartográficas, se le llama, de navegación. Entonces ellos ya habían explorado alguna parte del océano y ya sabían qué zonas eran mejor para navegar, ¿verdad? También para el siglo XV ya se había perfeccionado la técnica de construcción de carabelas y de naos, que son barcos que sirven para hacer expediciones durante largos periodos de tiempo y que son impulsados por el viento
Entonces esto significa que estas personas que eran expertos en navegación también ya conocían el movimiento de los principales vientos planetarios, porque para impulsarse en el océano tenían que entender por dónde soplaba más fuerte el viento, por dónde pasaban esos vientos más fuertes. Ahora, el descubrimiento, en esto del descubrimiento de América, hay que entender que no solo los españoles tenían la iniciativa de hacer estas expediciones marítimas, sino que también lo hacían otros países. Por ejemplo, los portugueses habían logrado llegar a la India, bordeando la costa africana. Aquí, como pueden ver en el mapa que les puse, se ve que salían de aquí, iban por todo el océano Atlántico, luego pasaban por la parte de abajo de África, hacia el océano Índico, y hacían el comercio que tenían que hacer y regresaban, pero esto llevaba más de un año de tiempo, entonces ya se imaginarán la dificultad de la travesía, ¿verdad? Entonces no era viable esa ruta. Entonces un navegante, probablemente de origen italiano, judío italiano, llamado Cristóbal Colón, se le ocurrió hacer o trazar una ruta que, siguiendo la dirección hacia el oeste, y teniendo ya la idea clara de que la Tierra es de forma geoide o esférica, entonces se podía dar una vuelta y llegar al lado opuesto, atravesando todo el océano Atlántico. Entonces esa fue la idea de Cristóbal Colón, tomando en cuenta los avances de la ciencia de ese momento. Dijeron, si le damos la vuelta y nos vamos por aquí, le vamos a terminar dando vuelta al planeta y llegamos al objetivo, ¿verdad? Entonces el descubrimiento de América fue algo accidental. No es que Cristóbal Colón se subió a sus carabelas y dijo, vámonos todos, súbanse que vamos a descubrir un nuevo continente. No, para nada. El descubrimiento de América fue algo fortuito, fue producto de la casualidad. Se tropezaron con el continente camino cuando iban a otro lugar. Aquí pueden ver que el objetivo era pasar por aquí y llegar aquí, pero no sabían que existía este tremendo continente en medio. Antes de comenzar este viaje, Cristóbal Colón se lo propuso a los reyes de Portugal, porque los portugueses ya habían intentado hacer el viaje, llegar a la India por África, pero Colón les quiso presentar un proyecto más económico. Pero los reyes ya habían invertido demasiado dinero en eso y ya no querían seguir en esa idea, entonces lo rechazaron. Entonces tuvo que ir Colón a decirles el proyecto a los reyes católicos de España, los cuales sí aceptaron. Y lo aceptaron porque en ese momento ellos tenían una hegemonía en la zona. Ya habían logrado formar un reino importante, el reino de Castilla y León. Había logrado vencer a los moros, que eran unos enemigos musulmanes que habían dominado la península ibérica por muchos años. Y entonces ellos, unidos en este reino de Castilla y León, se volvieron poderosos, tanto así como para financiar una aventura de este tipo. Estos reyes le proporcionaron a Cristóbal Colón un nao, que es un barco más grande que una carabela, el barco principal de la expedición, que se llamaba la Santa María, y dos carabelas, una llamada La Pinta y otra La Niña. Este era el medio de transporte, pero también le suministraron alimentos para muchos meses. Le suministraron armas por cualquier eventualidad en el camino y más de 100 marineros que eran los encargados de este viaje. Las tres naves partieron del puerto de Palos, que así se le llama a esa zona de la provincia de Huelva en España. Partieron de ahí exactamente el 3 de agosto de 1492, que nosotros celebramos esa época aquí en América Hispana como el Día de la Bandera de la Raza. Y es precisamente porque el 3 de agosto partió Cristóbal Colón del puerto de Palos.
y es para nosotros trascendente, es importante porque nosotros tenemos un legado hispánico. Tenemos el idioma español, la religión cristiana y todas las luces de la civilización que nos trajeron ellos desde el viejo mundo. Entonces, por eso es algo importante. La expedición hizo escala, una vez que salieron del puerto de Palos, en las Islas Canarias, que pertenecían desde ese tiempo ya a España. Ahí desde 1478 ya les pertenecía a España y les sirvió para aprovisionarse. Los barcos necesitaban agua dulce, aunque también ellos bebían vino, llevaban también embutidos, algunas frutas o verduras, animales vivos, para matarlos a lo largo de la travesía y poder comer esa carne en buen estado. Entonces llevaban cerdito, gallina y otros animalitos ahí que podían sacrificar para comerse. Ok, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Voy a dar chance de que hablen si tienen alguna pregunta. Entonces lo pueden hacer. Los micrófonos están disponibles, solo es que ustedes lo activen. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que estoy diciendo? ¿Les está quedando claro? Necesito que afirmen, no que se queden callados. Eso es una clase, por eso estamos en Zoom. Profe. Digan. Profe, ¿en cuál de las 3 carabelas venía Cristóbal Colón? En la más importante que les dije que era la Santa María. Él es el capitán, entonces él venía en el nao. El nao es como dice el que ve enfrente, el más importante, el barco más grande de los 3. Y no solo venía él, sino que venía también un hermano de él, de la familia de él. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Explicó bien, profe. Bien. Ah, okay, perfecto, gracias. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Entonces, como les decía, hicieron una escala aquí para aprovisionarse, para llevar cosas necesarias para el viaje, porque si bien ellos ya tenían la idea para dónde iban, no sabían si se iban a tardar mucho, entonces necesitaban llevar mucha comida y mucha agua dulce, porque si ustedes le termina el agua dulce en el océano, se muere, ¿verdad? Se muere de deshidratación porque el agua salada no se la puede tomar. Y algo bien importante también es que requirió mucho valor para estos expedicionarios lanzarse al océano, porque en esa época también se creía que si la Tierra no era redonda, al final si usted se metía mucho en el alta mar, puede llegar a un punto donde había un precipicio infinito y caerse ahí y morirse. También había muchas leyendas de monstruos marinos como el kraken y todo eso que mencionan en la mitología, calamares gigantes. Entonces la gente tenía miedo, pues, o sea, hacía expediciones, pero no se atrevían a ir tan lejos por el miedo que había en esa época. Y Cristóbal Colón sí no tuvieron tanto miedo y se aventuraron. Ahora, tras 2 meses de travesía por el Océano Atlántico, ya estaban desesperados, porque ya 2 meses habían pasado y ellos solo miraban agua y agua, ¿verdad? Hasta que divisaron tierra en una pequeña isla del Caribe. Ustedes pueden ver aquí en el mapa que les puse, que por aquí abajo ellos empezaron. Llegaron aquí, salieron del puerto de Palos, luego pasaron por aquí y navegando en línea recta, también utilizando la brújula para no irse ni para abajo ni para arriba, sino en línea recta, llegaron a la isla que Cristóbal Colón le puso nombre. Los nativos de ahí le llamaban Guanajaní a esa isla, pero Cristóbal Colón le puso nombre, en español le puso San Salvador. Y llegó ahí el 12 de octubre de 1492. ¿Okay? Entonces, ¿quién fue el que miró tierra por primera vez? Rodrigo de Triana. Triana es una localidad también de España, una provincia española. Y el tal Rodrigo fue el primero que vio tierra. En los barcos estos, en la parte de arriba, si ustedes han visto la película de Piratas del Caribe, se pueden imaginar los barcos porque son de esa época. En la parte de arriba, aquí, pueden ver que hay una parte que se llama, esta parte de aquí se llama el carajo. Así se llama, carajo. Entonces aquí en el carajo se subía una persona y era la que estaba viendo siempre hacia adelante a ver si miraban alguna isla. Para eso es esa parte del barco.
Entonces, utilizando un catalejo, que es un instrumento para verte largo, con vidrios cóncavos. Entonces ahí los encargados estaban pendientes y el que vio ahí en la isla de Guanajaní le dijo a Colón, pues ya hay tierra ahí, tierra a la vista, y llegaron, y ahí fue donde descubrieron que habían llegado, no descubrieron que habían llegado a otro continente, ellos pensaban que habían llegado allá donde iban, a la India. Por eso cuando llegaron y vieron que había gente, dijeron, ve, estos son los indios. Y desde ahí a nosotros nos dicen indios, pero realmente nosotros no somos indios porque no somos de la India. ¿Okay? La isla se llamaba Guanajaní, aunque Colón la bautizó como San Salvador y la reclamó para la corona española, o sea que dijo, esta tierra pertenece a España. El hecho tuvo lugar el 12 de octubre de 1492. Aquí hay una pintura hecha porque no habían cámaras para tomar fotos en esa época, pero hacían pintura. Y aquí hay una foto de qué bonita es la isla de Guanajaní. Tiene playas muy bonitas parecidas a las de Roatán. Ahora, el descubrimiento de América, Colón no supo que había llegado a este continente. Pensó que andaba por la India, por Asia, porque obviamente ellos no sabían. Y los nativos americanos les denominó indios por eso. ¿Okay? Pero la gente que vive en la India, nosotros realmente los conocemos como hindúes. Hindúes. Y a las personas de aquí se les empezó a conocer como indígenas. ¿Okay? Hay que saber diferenciar eso. La gente que vivía en esas islas de Guanajaní eran de un grupo étnico llamado, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me va el nombre del grupo étnico de los que vivían ahí en esa zona del Caribe. Pero sí, lastimosamente, esta gente ya no existe, la que vivía ahí en el Caribe. Este grupo étnico murió por diferentes motivos, entre ellos las enfermedades que trajeron los españoles y ellos no tenían defensa, ¿no? Pero sí se cuenta que estas personas, ya me acordé el nombre, se llaman los taínos. Taínos se llama, de la etnia de ahí del Caribe. Estos taínos fueron los que inventaron, por ejemplo, la palabra huracán. Huracán es una palabra que nadie la había dicho nunca, no existía en Europa, nadie sabía lo que era un huracán hasta que vinieron aquí. ¿Ver? Los huracanes son una palabra de origen taíno, la inventaron estos indígenas. Ahora, el descubrimiento de América, tras permanecer unos meses, o sea, Cristóbal Colón y los navegantes estuvieron unos meses en esta isla, se regresó porque obviamente ya se les había acabado la comida, tenían que planificar el regreso, la conquista y todo. Entonces llegó al puerto de Palos en 1493, en marzo. Recuerda que ya en octubre, ¿va? Entonces estuvo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estuvo entre 4 a 5 meses ahí, interactuando con las personas. Llevó a algunos de estos taínos para que los conocieran. Los llevaron a España para que los vieran. Nos miraban como rareza, ¿va? Porque esta gente no está acostumbrada a ver personas de este tipo, de estas características. La confirmación que América era un nuevo mundo se hizo hasta 1507, y aquí pueden ver ustedes que hay un mapa, el primer mapa que se hizo del mundo donde ya se incluía América. Pueden ver que no es tan bonito el mapa como lo dibujaron, pero es que ni se había terminado de descubrir, entonces mucha de la parte del mapa está inventada de la forma. Pero básicamente sí dieron con la forma de que es sumamente largo, es el continente más largo. Entonces ya en esa época ya se sabía, en 1507, que había un continente enorme y le llamaron América. Y la pregunta es ¿por qué América? ¿Verdad? Porque Cristóbal Colón no sabía que este era un continente. De hecho, Cristóbal Colón murió relativamente joven, en 1506. Habían pasado pocos años. Y otros navegantes españoles y portugueses e italianos empezaron a venir más seguido y a hacer exploraciones para ver cómo era el territorio y todo. Y uno de ellos, llamado Américo Vespucio, hizo este primer mapa, le dio la vuelta al continente y en honor a él le pusieron América, por don Américo Vespucio. ¿Okay? Y otra cosa bien interesante también es que un español llamado Magallanes
quiso darle la vuelta al mundo, ya sabiendo que existía América aquí, quiso darle la vuelta al mundo, por primera vez nadie lo había hecho, y entonces empezó a navegar, pasó por aquí abajo de América, y siguió navegando por el Pacífico y llegó aquí a este lado de las islas Filipinas, llegó ahí en 1521, pero ahí lo mataron a Magallanes, y uno de los seguidores de él que andaba en el barco, porque andaban como 4 barcos, al final solo regresó uno a España, apellido Elcano, Rodrigo Elcano, pasó por aquí, dio la vuelta y llegó a España y fue el primero en darle la vuelta al mundo en 1521. ¿Okay? Y ya se supo ahí entonces y se confirmó que el mundo es redondo, no como en YouTube muchos mentirosos dicen que la Tierra es plana. Eso es falso, totalmente falso y hasta ridículo. Ya está súper confirmado que el mundo es redondo, solo que como es tan grande uno no le ve la curva, pero si uno sube y sube en una nave espacial sí le va a empezar a ver la curvatura. Y en los eclipses podemos ver la sombra de la Tierra que es redonda sobre la Luna. Dale, hay un montón de pruebas. Ahora, ustedes de asignación la tienen fácil. Son dos tareitas de 5 puntos cada una. La primera va a ser, van a hacerme un esquema resumen de todas estas diapositivas. Un esquema resumen. Y me van a dibujar en el cuaderno, pero dibujado, no impreso ni fotocopiado, sino dibujado este mapa del primer viaje de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón hizo 4 viajes. El primero lo hizo aquí y fue donde descubrió las islas del Caribe. Luego hizo otros viajes donde llegó aquí a estas otras islas y a Venezuela. Y luego hizo otro viaje donde llegó a Honduras, a la isla de Guanaja y luego a Trujillo. ¿Okay? Ese es el descubrimiento de Honduras, que no fue en 1492. En 1492 se descubrió América, el continente. Honduras lo descubrieron años después. ¿Okay? Entonces, ¿tiene alguna pregunta antes de terminar la clase? Porque vamos a la otra clase, a la clase de cívica. ¿Estamos listos entonces? ¿Están servidos? Ahí les mando la diapositiva al grupo. Sí, así quedamos entonces, jóvenes. Solo déjenme que tome una captura de los que asistieron para tener ahí una evidencia de la puntualidad de los que asisten. Está bien, profe. Sí, entonces, ahorita nomás salgamos de aquí. Nos vamos para el otro link que les mandé, el link de Cívica, para explicarles la otra tarea. Chequen todo eso.